Clase. El día de hoy vamos a comenzar a ver uno de los temas más importantes dentro de la materia. Hay varias denominaciones que recibe esta lección. Modernamente se denomina como derecho de daños. Cuando ustedes escuchen derecho de daños a futuro, van a saber que simplemente estamos hablando de este tema, de esta materia, de esta lección. Otros autores y en los textos más clásicos, esta materia se denomina como responsabilidad civil, que es una denominación clásica que no pasa de moda, pero derecho de daños, responsabilidad civil, se refieren a un mismo fenómeno que se presenta en la realidad y que tiene que ver con la transgresión de un principio general del derecho que se resume solamente en dos palabras, neminem laedere, que significa o que se traduce como no dañar. El día de hoy nos vamos a aproximar a esta lección, a este tema, vamos a ver los aspectos generales, pero todavía no vamos a ingresar a ver de manera específica o de manera puntual los requisitos o elementos de la responsabilidad civil. Vamos a hacer solamente una introducción general a este tema que es uno de los más importantes. En principio vamos a mirar el concepto general, nos vamos a aproximar a este concepto que no es muy claro ni muy preciso, ni existe una definición muy cerrada, pero sí existen ideas generales que nos ayudan a comprender exactamente de qué estamos hablando. Después vamos a ver que ha existido también una especie de evolución histórica de la responsabilidad civil y ahora existen unas tendencias pues muy importantes en esta materia. Vamos a ver también las principales transformaciones que se han operado en materia de responsabilidad civil. Luego vamos a hablar un poco acerca de las clases de responsabilidad y no nos vamos a referir tanto a la responsabilidad penal, civil, moral, que muchas veces es clasificada por los autores, sino nos vamos a enfocar más en temas de derecho civil y principalmente vamos a mirar las diferencias prácticas reales que existen entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil extracontractual. Luego miraremos ya el origen, el principio, la piedra angular, el principio básico de la responsabilidad civil o del derecho de daños, que es no dañar, como les decía hace un momento, y finalmente cerraremos nuestra clase de nuestra sesión virtual del día de hoy, hablando acerca de los presupuestos esenciales para que se configure la responsabilidad civil. Les anticipo ya que en estos presupuestos esenciales para que exista responsabilidad civil radica la función del abogado. Un abogado que va a presentar una demanda de daños y perjuicios tiene que saber acreditar o desvirtuar, si es que está en el otro lado, los presupuestos esenciales de la responsabilidad civil. Por eso es que nos vamos a detener de manera más amplia y más específica en estos presupuestos esenciales, ¿ya? Y vamos a tener diversas clases, unas 3 clases por lo menos, o 4 clases, solamente referidas, unas 3 clases, para no exagerar, para decirles la verdad, unas 3 clases referidas a estos presupuestos esenciales. Y a diferencia de otros años, este año vamos a ver un caso de responsabilidad civil práctico con ustedes, ¿no? Y es para eso que ustedes están eligiendo ya uno de los casos, ¿no? Porque el derecho hay que mirarlo tanto desde un punto de vista teórico, pero también desde un punto de vista práctico, ¿no? No serviría de nada aproximarnos a fórmulas puramente teóricas, memorizarnos las cosas y repetirlas luego como loros, y sabemos que en un año y medio nos vamos a olvidar todo. Entonces, la mejor forma de aprender es haciendo. Esa es la premisa que yo quiero impulsar en esta materia con las restricciones que nos impone la virtualidad, lógicamente. Pero esta parte quiero de verdad que la aterricemos prácticamente y que ustedes aprendan haciendo, que se aproximen a un caso de la realidad, obviamente de una realidad distante, pero a la cual se pueden aplicar estos mismos principios, estos mismos presupuestos esenciales de la responsabilidad civil que están vigentes en la mayor parte de los países del mundo. Y por lo menos en los países que seguimos a la tradición francesa o que hemos tenido alguna influencia de la tradición francesa del Código Civil Napoleónico de 1804, todavía principios muy vigentes, ¿no? Cuando se habla de responsabilidad civil, es ineludible referirse al Código Civil Napoleón. En 4 artículos, 1832 al 1836, 5 artículos, por eso no somos tan buenos los abogados en matemáticas, pero en 5 artículos
Ellos han configurado básicamente los principios elementales de la responsabilidad civil que se mantienen y que soportan básicamente toda la teoría de la responsabilidad civil, aún hasta nuestros tiempos, ¿no? Y en Bolivia ustedes conocen, queridos universitarios, que el Código Civil Santa Cruz, el código del año 1831, es el primer código civil a nivel de toda Latinoamérica. Tanto su impacto, tanta su influencia, que en Perú y en Bolivia teníamos un mismo código civil, y Bolivia ha tenido el primer código civil de toda la región latinoamericana, ¿no? Entonces pueden decir, era una copia del código francés, sí, pero era un gran paso, era un adelanto importante, porque en esas épocas no había pues el internet, ¿no? Que nos permite estar en el auto, paseando y al mismo tiempo en las clases, ¿no? O viajar y trasladarnos distancias importantes. Esa época no existía esas facilidades, ¿no? Entonces realmente era algo digno de destacar que en Bolivia tengamos el primer código civil que además contenía los principios más elementales, más básicos sobre la responsabilidad civil, ¿no? Que soportan hasta el día de hoy muchas de las teorías más modernas, ¿no? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a cerrar con una parte final para que ustedes ya ensayen y vayan aproximándose a sus casos, los vayan revisando, los vayan leyendo y puedan hacer un buen trabajo. Que no sea necesariamente largo, pero que sí aplique el método del derecho, ¿no? Espero que ya hayan leído a Gordillo, les he compartido ese texto sobre el método del derecho y nunca cambia. Hasta que ustedes sean viejos y les gusta el derecho, van a seguir aplicando ese mismo método. Hechos, derecho y una opinión, una decisión, ¿no? Siempre existe ese mismo método, una petición, una decisión, una opinión, lo que ustedes hagan. Si van a ser jueces, si van a ser autoridades, si van a ser fiscales, hechos, derecho y decisión, ¿no? Si van a ser abogados que se van a desenvolver en el ámbito privado, hechos, derecho y su opinión, su criterio, su recomendación. Esa va a ser la estructura que van a seguir en general, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, los invito una vez más a que puedan leer el método del derecho de Agustín Gordillo, un gran profesor. ¿De dónde proviene la palabra responsabilidad, ¿no? Responsabilidad civil, habíamos dicho que es la denominación más clásica de esta materia, de este tema que vamos a comenzar a ver durante estos días, ¿no? Y la etimología siempre es importante, ¿no? Entonces, responsabilidad viene de responder y responder está asociado muy cercanamente a la garantía, al término también de garantía, ¿no? Entonces, aquel que responde es aquel que se pone o que se constituye en garantía de algo. No es ponerse por responsable, es constituirse en garantía. Bustamante Alsina, que es un autor argentino, nos dice que es dar cada uno cuenta de sus actos, aprender que cada acción provoca una reacción, que cada uno de nuestros actos, de lo que hacemos, puede tener una consecuencia. Desde un punto de vista un poco más económico, ¿no? Atendiendo el sentido de las obligaciones, concebidas como una relación de patrimonios, como una relación con un valor económico. Algunos autores dicen que es el deber de responder económicamente frente a otro por el daño injustamente ocasionado, ¿no? Entonces, miren aquí una concepción que involucra términos ya económicos, pero también jurídicos. Aquí el que causa el daño es el agente, se denomina como agente, y es ese el que se constituye en deudor, y el acreedor es la víctima, es la persona que sufre ese daño injusto. Miren que en la responsabilidad civil también se va configurando una relación jurídica obligatoria. Esa misma cara, ¿verdad? Donde la víctima que ha sufrido el daño injusto es el acreedor y donde el que ha causado el daño es el deudor. Se configura entonces una relación obligatoria entre el causante del daño como deudor y la víctima en calidad de acreedor. Y el contenido de esa obligación, de esa relación obligatoria que nace o que surge cuando se presenta algún daño injusto, es también de contenido económico. El daño y todas las cosas son valuables en dinero. Cuando veíamos las obligaciones pecuniarias y su importancia, decíamos que el dinero es la medida de todas las cosas, ¿verdad?
Todas las cosas se pueden medir en dinero, inclusive las indemnizaciones de los daños y perjuicios. Este concepto que ustedes ahora tienen en pantalla es técnico, es un concepto altamente técnico de lo que significa la responsabilidad civil, ¿no? Dicen algunos autores, es una técnica de imputación. Con el auxilio de un factor de atribución, permite cargar las consecuencias perjudiciales de un evento dañoso a un sujeto. Técnica de imputación. Este daño que ha ocurrido en la materialidad, en la realidad, que se ha exteriorizado de alguna forma, tiene que ser cargado, tiene que ser atribuido, tiene que ser imputado a alguna de las partes, ¿no? Si ustedes tienen en sus bibliotecas el libro del doctor Jaime Moscoso Delgado, Introducción al Derecho, ahí van a poder ver la diferencia entre el principio de causalidad y el principio de imputación. Si a ustedes les gusta leer aún más y son curiosos, y si son curiosos les va a beneficiar mucho en nuestra profesión, pueden leer también a Hans Kelsen desde ahora. Pueden empezar a mirar la teoría pura del derecho, que también contiene una descripción específica de este principio de imputación. En el derecho no existe una relación causa-efecto como en las ciencias naturales, sino existe la imputación de determinadas consecuencias jurídicas, de determinados efectos de derecho a determinados actos, omisiones, hechos, actos o hechos jurídicos, ¿no? Entonces, miren esta definición que es más técnica. Se imputan, se atribuyen los resultados, las consecuencias, el daño a una determinada persona por las consecuencias perjudiciales de un evento. Y en la realidad, una persona, especialmente en derecho civil, a diferencia del derecho penal, puede responder por los hechos de otros o puede responder también por los hechos de las cosas o por los hechos de los animales. Por eso es que dice aquí un evento. No está hablando de los propios actos, ni siquiera. En materia penal, sí, ¿verdad? Porque en materia penal es intuito personae, ¿verdad? Eso significa que solamente uno responde de manera personalísima por lo que uno hace. Incluso cuando existen delitos de las empresas, la responsabilidad se atribuye al representante, se atribuye al órgano, aquella persona en quien se configura generalmente la culpa. En el derecho civil no es así. En el derecho civil, aún sin que exista culpa, se puede imputar o se puede atribuir la responsabilidad. Por eso en este concepto, miren, dice que con auxilio de un factor de atribución. Y ese factor puede ser subjetivo, vamos a verlo más adelante, o puede ser objetivo. Subjetivo, en aquellos casos en los que existe culpa, en los que existe dolo. Ejemplo típico de factor de atribución subjetivo, el artículo 984 del Código Civil. Ustedes recordarán, cuando hemos visto las fuentes de las obligaciones, hablábamos acerca de los hechos ilícitos, ¿verdad? Y les anticipaba ya en aquella oportunidad que el artículo 984 del Código Civil es la piedra angular de la responsabilidad civil extracontractual, porque nos dice que quien con un hecho culposo o doloso causa un daño injusto a otro, está obligado a indemnizarlo. Ahí el factor de atribución de la responsabilidad es un factor subjetivo. Tiene que existir culpa o tiene que existir dolo, ¿verdad? Y ustedes, doctores que son expertos en derecho penal, saben pues que el dolo es el conocimiento y la voluntad de la realización del hecho típico, conocimiento y voluntad. En cambio, actúa culposamente aquel que infringe algún deber de diligencia, aquel que actúa con negligencia, aquel que actúa con imprudencia. Y ahora dicen los médicos también aquel que actúa con impericia, ¿no? Entonces hay categorías de la culpa. En la teoría clásica solamente imprudencia para el caso de las acciones, negligencia para el caso de las omisiones. Y ahí se añade un factor más técnico, un tercer elemento, que es el de la impericia, ¿no? Entonces tenemos
estos factores de atribución. Pero si ustedes caminan un poquito más adelante en sus códigos, si ustedes son curiosos y les gusta mirar su herramienta básica, ¿no? Veo a Geraldine, por ejemplo, que siempre tiene su código, a Camille, que siempre tiene su código. Es importante, Carla también muchas veces tiene su código. Es importante que lo tengan ahí a la mano. Miren un poquito más adelante del 984 y van a ver ahí la responsabilidad. Obviamente existe un factor subjetivo, ¿verdad? Porque el profesor que tiene que vigilar a las personas que está educando, los padres que tienen que vigilar también a sus hijos, o también, miren, por ahí está la responsabilidad del patrono por sus empleados, pero si siguen avanzando, hay más tipos de responsabilidad, ahí están las responsabilidades por los animales, ¿no? Un deber de custodia, etcétera. Y si avanzan un poquito más, habla ya de actividades peligrosas. Y ahí dice, quien realiza una actividad peligrosa está obligado a resarcir el daño. Ahí no existe ni siquiera necesidad de un factor subjetivo de atribución. Se atribuye o se imputa responsabilidad, como dice este concepto, por un factor de carácter o de naturaleza objetiva. ¿Cuál es ese factor? La realización de una actividad peligrosa. Y dice hay una excepción también, salvo que pruebe o que demuestre que la culpa proviene de la víctima, de la persona, del sujeto que ha sufrido el daño, ¿no? Pero miren que esta definición es muy técnica, ¿no? Entonces dice técnica de imputación. No dice ciencia de imputación, ¿no? Dice técnica de imputación, no dice que sea una operación, dice que es una técnica, ¿no? Y la técnica es hacer algo, es la manera en que se hace bien alguna cosa, alguna actividad, alguna operación. Entonces es una técnica de imputación que con el auxilio de un factor de atribución, subjetivo u objetivo, permite cargar las consecuencias perjudiciales de un evento dañoso a un sujeto. Hay un evento dañoso, en la realidad se ha producido un daño y ese daño tiene que ser indemnizado, resarcido, soportado económicamente por alguna persona, ¿no? Entonces, ese es un concepto importante de responsabilidad civil. Otro concepto, obligación de reparar todo daño causado a otro sin causa de justificación, ¿no? Aquí es un concepto, una definición más generalizada, más amplia. Dice, obligación de reparar todo daño causado a otro sin causa de justificación. Aquí hay otro elemento importante. Y en general, si ustedes miran las diferentes definiciones, nos dan la idea de injusticia, por opuesto a lo que es justicia, ¿verdad? La justicia es dar a cada cual lo que le corresponde. La justicia es el cumplimiento de la ley en un sentido formal. Y la injusticia o lo injustificado es aquello que quebranta ese principio máximo de la responsabilidad civil, que es no dañar, ¿no? Y también vamos a ver más adelante causas de justificación. Así como en el derecho penal existen causas de justificación, en el derecho civil existen causas similares, ¿no? Ustedes seguramente en derecho penal, si es que han llevado y han visto el estado de necesidad, las conductas ejecutadas por orden, en cumplimiento de un mandato, de una ley. Esas son causas que justifican un daño, ¿verdad? Existen causas, entonces, a pesar de que existe un daño, que justifican ese daño. En general, y para cerrar esta parte, la responsabilidad civil pueden verla ustedes como una fuente de las obligaciones, como una especie de obligación. Miren, el último concepto dice obligación. Entonces, sería una fuente, una especie de la obligación en virtud de la cual una persona que causa un daño injusto a otra tiene la obligación de reparar. La persona que sufre el daño se denomina víctima y se constituye en acreedor. Y la persona que causa el daño o que es responsable del daño por un factor de atribución subjetivo u objetivo
se constituye en deudor. Lo importante de estas definiciones y de estos conceptos, queridos universitarios, no es que se memoricen algo, sino que ustedes tengan claridad al aproximarse a algo. Ustedes tienen que mirar ya de lejos y decir daños y perjuicios. ¿Qué es entonces? Responsabilidad civil. ¿Y qué es esto? Es una obligación. Hay una víctima que ha sufrido un daño, que tiene el crédito, ¿verdad? Que es acreedora, que tiene la facultad de exigir y de recibir, ¿qué? Una indemnización económica, una reparación económica de los daños que han sido causados por parte del agente de ese daño, que es el deudor. Entonces, miren a la responsabilidad civil, miren al derecho de daños, queridos universitarios, como una obligación, una especie, una clase particular de obligación. Eso es lo que es. Y después vamos a ir analizando más el contexto, lo específico, lo particular, pero para aproximarse, miren la responsabilidad civil como una obligación, el derecho de daños en general como una especie particular de obligación. Y el corazón de la responsabilidad civil es el daño. Por eso es que se denomina derecho de daños. Si no existe un daño jurídicamente relevante, no existe responsabilidad civil. El corazón de la responsabilidad civil palpita en el daño. Es el daño el centro, es el daño el núcleo, es lo que se investiga. Por eso es que esta materia de responsabilidad civil se ha venido a denominar modernamente como derecho de daños, pero se refiere a la misma exacta materia, no es otra cosa. Es una obligación, una relación que nace a raíz de un evento dañoso, a raíz del surgimiento de un daño, el deber de indemnización, el deber de responder, el deber de garantizar a los demás, a la sociedad, que no se van a producir daños. En su evolución histórica, primero tenemos, como siempre, la ley del talión, ¿verdad? La venganza privada. El ojo por ojo, el diente por diente, ¿verdad? Que viene de la ley de Moisés, ¿verdad? De la ley que le entrega ahí Dios a Moisés, el ojo por ojo, el diente por diente, la ley del talión. Inicialmente una especie de venganza privada. Después, una composición voluntaria, ¿verdad? Aquí tienen su origen los métodos autocompositivos que hoy vemos que son muy exitosos, como la conciliación, cuando las partes se ponen de acuerdo para resolver privadamente un asunto, sin la necesidad de tener que llegar a tribunales judiciales, que incurrir en gastos de abogados, en gastos de justicia, en la preocupación que uno tiene cuando tiene un pleito o un conflicto, porque no puede estar tranquilo. Un caso, dice uno de los abogados, es como un hijo. Uno no puede abandonarlo, ¿no? Tiene que cuidarlo, tiene que alimentarlo, tiene que ir a verlo, hacerle seguimiento, porque si no, ese hijo no crece bien o ese hijo a veces se muere. Entonces, un caso, un proceso judicial, y esta es una experiencia práctica de uno de los litigantes senior más antiguos de mi oficina, no es como un hijo. Yo por eso no puedo salir de vacaciones, me dice siempre, ¿no? Y toma muy poquitos días porque tiene que atender sus juicios, tiene que atender sus casos, ¿no? Entonces, para evitar toda esa preocupación, todo lo que representa un hijo en gastos, en preocupaciones, en esfuerzos, hay métodos autocompositivos, ¿no? Y en la universidad se ha hecho un esfuerzo muy importante con el centro de conciliación, es algo que hay que ponderarlo, y yo he conversado ya con algunos amigos para tal vez que puedan incluso animarse a dar un paso adelante y que nuestra universidad tenga también un centro de arbitraje, ¿no? Donde lo que se ofrezca es el principal producto que buscan las personas, ¿no? Justicia, transparencia, que se resuelvan los casos con justicia, ¿no? Entonces, si pudiéramos, digamos, lograr eso a nivel de la universidad, sería excelente, pero el primer paso ya está dado, ¿no? Ya se ha inaugurado hace algunas semanas un centro de conciliación, que es algo altamente compositivo, y la conciliación es tan exitosa porque tiene su origen aquí, en que es nuestro deseo como seres humanos evitar el conflicto. Cuando el conflicto nos es muy caro, no lo queremos y preferimos hacer treguas, preferimos la paz, ¿verdad? Renunciando aún a lo que es justo, ¿no? Ya les he dicho a ustedes también, la justicia y la paz son parecidas,
pero no son lo mismo, porque la justicia es dar a cada cual lo que le corresponde, y para alcanzar la paz a veces uno tiene que renunciar a lo que le corresponde. Renuncia a la justicia para alcanzar la paz. Entonces, la composición voluntaria. Carla, por favor, adelante. Buenos días, doctor. Ya, doctor, disculpe. Y como Ahora le sí. consulta, doctor, sí había visto las publicaciones del Centro de Conciliación y quería saber cuál era su punto de vista respecto a la conciliación, respecto a en el caso de violencia. Vamos a las personas que sufren violencia y van a demandar, pero en digamos, en una primera instancia hay lo que es la conciliación, pero a veces sucede que concilian y luego son reincidentes, ¿no? Que vuelven a tener el conflicto, vuelven a maltratar a la mujer y a veces en el peor de los casos eso desemboca en un feminicidio. Entonces quisiera saber su punto de vista respecto, digamos, a esos casos exclusivamente de violencia. Gracias, Carla, por la pregunta. Es un tema muy sensible, es un tema muy delicado, porque hay un principio básico, ¿no? Que está ahí también en la Biblia, en Eclesiastés, dice, cuando no se ejecuta la sentencia, el corazón del hombre se acostumbra a hacer lo malo. Eso significa que si no existe sanción, si no existe consecuencia por tus actos, lo vas a hacer de nuevo. Entonces, es algo muy complejo de decidir porque estás afectando el núcleo familiar. Pero a pesar de eso, creo yo que tiene que existir una consecuencia por los actos. Y si uno es violento, hay una pena y una sanción para esa violencia. Y hay que ejecutarla. Porque si no vemos lo que tú dices, Carla, ya le hice una vez, luego también me va a perdonar. Y la hice de nuevo, otra vez me va a perdonar. Y así escala la cosa hasta que desemboca en el acto más cruel, en el acto de odio más profundo por otra persona, que es quitarle la vida. Entonces es un tema bien, bien delicado. Tal vez habría que estudiarlo con mucho detalle. Posiblemente en casos que no sean graves, permitir una conciliación, después que la acción pública, porque ya es un tema de interés del Estado, avance. En otros países, la acción penal, Carla y queridos universitarios, especialmente en los países anglosajones, no entienden de acción penal privada. La acción penal es siempre pública. Entonces, hay que ponderar ese interés en estos casos, ¿no? ¿Cuál es el interés de la sociedad? ¿Cuál es el interés público para perseguir estos delitos? ¿Cuándo debe hacerlo el Estado? Independientemente de la víctima. En los países anglosajones, la acción pública es siempre del fiscal, del prosecutor. Por eso es que Bolivia no puede constituirse en víctima en el caso de Arturo Murillo. No puede ser un coquerellante, un acusador privado, no. Solamente tiene interés para fines del resarcimiento civil derivado de ese delito. Entonces, creo que hay que volver a esa esencia, a distinguir esos puntos. El Estado tiene un interés público siempre que se habla de delito y tiene que saber cuándo continuar ese delito, y eso implica, ustedes saben, la acción penal es investigación, pero principalmente sanción. Esa es la potestad punitiva del Estado. Entonces hay que ver eso. Y yo coincido en que en estos casos hay que ejecutar sanciones, pero hay que regularlos también con mucho cuidado porque creo que ya les he dicho a ustedes, ¿no? Lo que le dijeron a Solón, ¿no? Usted es el mejor legislador, usted es el más grande legislador, nos ha dado las mejores leyes, ¿no? Y él escuchó mejores leyes y dijo, no, no les he dado las mejores leyes, les he dado las mejores leyes que pueden tener. Entonces hay que ver sociológicamente la realidad, hay que ver a las familias, vernos también culturalmente para aplicar una norma que realmente funcione. ¿Cuál es el problema, Carla? Que los técnicos del derecho no son los que crean las leyes, son los obreros del derecho. No sé si han leído ya el libro de Carneluti que les he dado, espero que lo hayan leído, muy bonito, Cómo nace el derecho. Hace una radiografía del derecho en la actualidad.
Y dice ahí que no somos los técnicos los que hacemos las normas, ¿no? El Parlamento está lleno de personas que no tienen el conocimiento técnico, ¿no? Y muchas veces vemos hasta aberraciones jurídicas, ¿no? Como la aplicación retroactiva de la ley de los alquileres, digamos, ¿no? Entonces, que a un abogado se le queman los ojos cuando mira esto se va a aplicar desde hace varios meses, digamos, ¿no? Entonces, a uno inmediatamente le queman los ojos, pero es porque uno tiene conocimiento de derecho, del principio de retroactividad de la ley, etcétera, ¿no? Y falta mucho ahí, es un tema de preocupación, Carla. En la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas hemos recibido a un postulante que ha presentado su tesis justamente sobre tema de violencia a la mujer, ¿no? Y ahí hay varias causas, ¿no? Una es la infidelidad, que está ahí en la primera, reinando, infidelidad. Después el alcohol, que pues obviamente hace que estas cosas se exacerben, ¿no? Y los dañados también, pues ahí son los niños, ¿no? O sea, realmente es un tema de interés estatal sensible, ¿no? No se olviden, queridos universitarios, que el derecho y el dinero son las principales herramientas de transformación de la sociedad. O sea, que sobre ustedes, pues pesa mucho ese deber de que nuestra sociedad avance, ¿no? Y para eso tienen que estudiar, tienen que ser buenos abogados, porque también hay malos abogados, ¿no? Y les digo que eso viene no desde ahora, viene desde que teníamos la Academia Carolina allá en Chuquisaca. Era tan malo el nivel de los abogados en Chuquisaca que tuvieron que establecer un examen ante el Tribunal Supremo para mejorar la calidad de los abogados. Y por eso es que nosotros nos denominamos doctores. Con orgullo, era un orgullo ser doctor chuquisaqueño, porque no solamente uno daba el examen de abogacía, sino que se convertía en doctor en leyes porque tenía unos requisitos más exigentes. Y ahí está el origen de la palabra doctor en nuestra cultura, en nuestra tradición, ¿no? Por eso cuando dicen abog, a mí igual me queman los ojos, es como retroactividad para mí, así, porque significa que no conocen nuestra tradición jurídica, ¿no? Que no era lo mismo ser un abogado cualquiera que ser doctor chuquisaqueño, ¿no? Entonces, esas cosas hay que estudiarlas bien para que ustedes puedan proponer realmente soluciones adecuadas, ¿no? Y si ustedes quieren saber un poquito de esos temas y de la fundación también de Bolivia, para que cuando les pregunten por qué son doctores ustedes y solo son licenciados, ¿no? Entonces tienen que mostrarles historia, ¿ya? Aquí pueden leer este libro de Roberto Querejazu Calvo, Chuquisaca, ¿ya? Pocas veces yo les digo así dónde encontrar las historias, pero aquí ya les digo. Pueden leer este libro, aquí habla de los doctores chuquisaqueños. Entonces van a ver por qué nos denominamos doctores, ¿no? Y aparte van a ver pues historia muy bonita de cómo ha sido la colonia un poco para que no nos engañen tanto, ¿no? Y ahí viene el término doctores, queridos universitarios, y lo que les digo es, no tienen que ser malos profesionales, ustedes tienen que ser buenos profesionales. Estos días justamente estoy haciendo las entrevistas para el programa de mentorías que tenemos en mi oficina, que es una oficina grande en Bolivia de abogados, y nos falta a los de la universidad, a nosotros, presentación desde el currículum, ¿ya? Entonces, las universidades privadas los presentan con colores, los presentan en un formato muy moderno, resaltan lo que tienen que resaltar, etcétera. Y nuestros estudiantes tienen más mérito y saben mucho más, pero no lo presentamos bien. Entonces, todo eso es importante que ustedes ya vayan viendo también ese tipo de habilidades, cómo hablar, cómo desenvolverse, cómo hacer sus presentaciones y utilizar formatos modernos y todas esas cosas, ¿no? Entonces, no solamente ser bueno, hay que mostrar. No solamente hay que ser, hay que parecer, ¿ya? Eso siempre me decían a mí, oye, René, no solo hay que ser, también tienes que parecer, ¿no? Me decía a mí, el doctor Ramiro Moreno Valdivieso, que ustedes tienen en quinto año, pueden tomar sus sesiones con él, pero son temas que hay que ir afinando y hay que ir mejorando porque es parte de ser buenos abogados, ¿no? Entonces, bueno, con esa reflexión, punto y aparte, te agradezco, Carla, por tu pregunta, pero creo que me has desviado muchísimo del tema. De todas maneras, gracias. Ya, Gracias, doctor. Disculpe. a ti, no, a ti,
Carla, muchas gracias. Bueno, la composición voluntaria, ¿no? Y aquí nuestra universidad ha dado un paso importante, es algo que hay que saludar, es algo que hay que apoyar, algo que hay que felicitar, y Dios quiera podamos dar el siguiente paso, ¿no? Y nuestra universidad ya no solamente tenga un centro de conciliación, sino un centro de arbitraje, ¿no? Donde lo que les digo, la gente lo que busca es justicia, es transparencia. Muchas veces no confía en el sistema judicial, sino confía más bien en estos temas arbitrales, ¿no? ¿Y por qué uno va al arbitraje, por ejemplo, ¿no? No sé si llevan métodos de solución de controversias en la UMSA, en mi época no se llevaba. Espero que algún momento se pueda introducir esa materia que es muy bonita. Pero ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, un arbitraje y un juicio ordinario? En el juicio ordinario, los jueces ven todo el tiempo los casos, ¿verdad? Están agarrando, tocando, todo el tiempo están trabajando con casos, decidiendo, decidiendo, decidiendo. En el arbitraje, uno compone un tribunal arbitral, designa árbitros solamente para su caso. Eso significa que el árbitro no está en un trabajo cotidiano, diario, de todo el tiempo, de realizar justicia, de administrar justicia, ¿no? Y ahí hay una frase de Shakespeare, ¿no? Que dice, la mano que más trabaja pierde la sensibilidad. Entonces, un juez ya no es sensible con los casos, ¿verdad? Para él es uno más. En cambio, para un tribunal arbitral, para un árbitro que esporádicamente, generalmente son profesionales reconocidos, ver un caso efectivamente les representa mayor sensibilidad, tiene más tacto para resolverlo, ¿no? Y muchas veces por eso se eligen a los arbitrajes, ¿no? Que tienen ahí igual un mismo origen en la composición voluntaria de los casos, ¿no? Y por último, lo que ya habíamos visto también, ya en última instancia existe esta composición legal o forzosa, ¿no? Es el Estado, lo que hemos visto en las anteriores clases, que monopoliza el poder, que monopoliza el uso de la violencia pública legítima, que tiene órganos especializados para administrar justicia, y ahí la composición, el arreglo, ya no es voluntario, sino es forzoso, ¿no? Porque existe una prohibición general de justicia por mano propia, ¿no? Entonces, aquí ya se puede exigir la responsabilidad civil. Es ante el Estado ante el cual se acciona la responsabilidad civil, ¿no? Y la responsabilidad penal también. Se han leído una vez más este libro de Carneluti, ahí él hace una analogía con el hurto, ¿verdad? Él dice, el que roba, el que se apropia de la propiedad, no solamente tiene un castigo, porque su acto constituye algo doloso, susceptible a una sanción personal, sino que también tiene que devolver la cosa que hurtado o pagar su valor. Entonces ahí ven la responsabilidad civil y la responsabilidad penal cómo van de la mano, ¿no? Cómo nacen prácticamente juntos, ¿no? Si no lo han hecho, una vez más les recomiendo que lean ese libro de Carneluti, ¿no? Que hemos compartido en la anterior presentación, Cómo nace el derecho, para ver dos cosas, ¿no? Uno, una ponderación de lo que es el Estado, lo que es el derecho actualmente, cómo está el derecho actualmente, cómo vienen nuestras normas, cómo se crean nuestras normas y cómo se aplican esas normas, ¿no? Y en segundo lugar, para ver también cuál es el origen del derecho, ¿no? Entonces, esos dos temas pueden verlos ustedes de manera específica, de manera precisa en ese libro de Carneluti, ¿no? Y siempre lean libros de viejos, de autores viejos, porque realmente uno tiene ya la experiencia, la madurez, uno puede apreciar esos detalles en personas que escriben ya en sus últimos años, ¿no? Por eso les recomiendo las obras de Couture, son siempre lindas, las de Carneluti, y traten de leer esos autores, esos dos específicamente, a mí me gustan muchísimo, pero hay muchos otros, ¿no? La verdad es que lo que ustedes puedan ver les va a servir y va a aportar siempre a su formación, ¿no? En un inicio, la responsabilidad civil, al igual que la responsabilidad penal, tenía un carácter sancionatorio. ¿Eso qué significa? Que era como una especie de castigo. Tú has causado un daño, debes indemnizarlo. Era como una especie de castigo. Pero después ya se vuelve como una, o evoluciona más bien a una responsabilidad por culpa. Eso significa que inicialmente en sus orígenes, para que una persona sea condenada a una indemnización, a un resarcimiento por daños y perjuicios, tenía que tener alguna especie, algún grado de culpa.
Y acuérdense ustedes de los romanos, acuérdense de sus charlas ahí en Derecho Romano. Si no han tenido un buen profesor, pues pueden leer siempre a Eugene Petit, que es un gran profesor francés que tiene un libro muy bonito de Derecho Romano. Y ahí van a poder ver que los romanos se ocupaban mucho de la culpa. Hablaban de la culpa lata, de la culpa leve, de la culpa grave, de la culpa gravísima, de la culpa levísima, etcétera. Había mucho énfasis y mucha clasificación en la culpa. ¿Por qué? Los romanos tan prácticos, ¿para qué pues hacen tantas diferencias de culpas? Porque dependiendo del grado de culpa, se establecía también la responsabilidad, la magnitud de la indemnización. Ese es un tema que queda para la historia, para que ustedes comprendan un poco cómo se va formando este concepto o este sistema de responsabilidad civil, ¿no? Inicialmente como una especie de reacción, de sanción en contra del autor del daño, pero ya posteriormente a un sistema basado principalmente en la culpa, ¿no? Donde los romanos se acostumbran ahí, categorizan de una manera muy específica, muy precisa los grados, los tipos de culpa, ¿no? No se olviden también que los romanos operaban siempre en base a tipos. Por ejemplo, el tipo del buen padre de familia, ¿no? Unas características, una especie de forma especial de abstracción que ellos hacían para determinar o filtrar a través de esos tipos determinadas conductas, ¿no? Esto es en general, pero la evolución de la responsabilidad civil. Después, hay algunas transformaciones que se dan en cuanto a la culpa, en cuanto a esta materia. La primera, tal vez, y la más importante, la que les estaba comenzando, o comentando más bien, del carácter sancionatorio a un carácter resarcitorio, ¿no? De mirar la culpa de la gente, de mirar cuán responsable era. Hay un principio en derecho penal que está, creo, en el 13, que dice, la culpa y no el resultado es la medida de la pena. Si alguien me puede ayudar con el código penal ahí, no sé si es el 13, el 14 o el 15 o el 16, por ahí está. 13 creo que es. Artículo 3. 13, ¿no? No hay pena sin culpabilidad. Ese es. ¿Ven? Adelante, ¿Se Camil, lo por favor. leeré? Sí, él sí que dice que no hay Artículo pena sin 3. responsabilidad. Ajá. No hay pena sin culpabilidad. No se le podrá imponer pena al agente si el actuar no es reprochable penalmente. La culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena. Si la ley Ese es. vincula una... Hasta Si ahí, la hasta ley... ahí está bien, Camil. Sí. Miren, dice, no hay pena sin culpabilidad. Y como nos decía Camil, la culpa y no el resultado es la medida de la pena. ¿Eso qué significa? Que puede ser un hecho muy atroz, de consecuencias muy graves, pero en materia penal no se mira esas consecuencias para imponer la pena. Se debería mirar la culpabilidad de la gente. Y ahí hay una diferencia fundamental entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal. En la penal, ya saben, culpa y no resultado. En cambio, en materia civil, miren, se tiene que resarcir. Y resarcir implica reparar, compensar, volver las cosas al estado anterior. Eso implica que se mira la responsabilidad civil no tanto desde el lado del agente, del que causa el daño y su culpabilidad, sino desde el punto de vista de la víctima y de lo que sufre. Hay una oposición importante, ¿verdad? En penal, la culpa y no el resultado es la medida de la pena. En materia civil, se tiene que resarcir, se tiene que indemnizar. No es una sanción por cuán culpable haya sido o menos culpable o más culpable haya sido, sino que lo que se busca en materia civil es indemnizar, reparar, resarcir el daño desde el punto de vista de quien ha sufrido el rigor del daño, ¿no? De la víctima. Entonces, carácter sancionatorio a carácter resarcitorio. Inicialmente, como la responsabilidad civil y penal básicamente nacen juntas,
no se las puede distinguir tan bien en su origen. Entonces también a la responsabilidad civil se le aplicaba este principio de la culpa, pero posteriormente entre las transformaciones actuales ya se habla de un carácter resarcitorio, ¿no? Responsabilidad por culpa, un sistema subjetivo a un sistema plural, donde existen factores subjetivos y objetivos. Y solamente debía resarcir el daño en la medida en que fuera culpable, ¿no? Parecido al sistema penal, sistema unitario. Solamente si hay culpa, solamente si hay dolo, se puede exigir un resarcimiento de daño. Pero ahora no es así. Hay un sistema plural. Se mira al daño sufrido por la víctima y los factores de atribución pueden ser tanto subjetivos como objetivos, ¿no? Entonces, por eso ya hemos mirado nuestros códigos civiles y hemos visto que existen factores subjetivos, culpa dolo, el 984, pero vamos más adelante del 984 y existen también factores objetivos, principalmente para quienes desarrollan una actividad de carácter peligroso, ¿no? Ahí no necesita existir o demostrarse que se presente culpa o dolo, sino simplemente que una persona haga una actividad peligrosa. El Código Civil de 1804, que era básicamente el prototipo de la responsabilidad civil por culpa, se modifica, cambia, evoluciona principalmente de este sistema subjetivo a un sistema objetivo, fruto de la revolución industrial. Porque en la revolución industrial se presentan accidentes trágicos. Ustedes han visto las películas de esa época, ¿no? Como las personas, como los empleados sufrían, inhalaban gases, habían explosiones de hornos, se quemaban, habían mutilaciones, la seguridad ocupacional, la salud en el trabajo era algo que ni existía, ¿no? Ni se hablaba. ¿Y por qué? Porque es lógico, ¿no? Vemos una época primero esclavista en la humanidad, después vemos que eso se atenúa y hablamos de los siervos en el feudalismo, y ya después son los obreros, son los trabajadores que venden su fuerza de trabajo, pero que siguen representando ese mismo sector de interés. En la teoría marxista le llamarán clase social, etcétera, pero existe una diferencia de aquellos que poseen los medios de los propietarios y las personas que venden su trabajo como su principal fuente, ¿verdad? Entonces ahí ocurrían accidentes, pasaban eventos desastrosos y los empleadores decían lo máximo cuidado, ponemos las máximas medidas. El hecho de que esto haya explotado y se hayan muerto tantas personas no es nuestra culpa, no hay culpa, ¿no? No somos nosotros negligentes, pero el resultado estaba ahí. Las muertes, las mutilaciones, los accidentes se presentaban y alguien tenía que responder. Entonces, por eso es que se pasa de una responsabilidad basada estrictamente en la culpa, un sistema subjetivo, a un sistema plural, donde se combina lo subjetivo, culpa-dolo, con lo objetivo, actividades peligrosas. Entonces, ahí ya se impone un criterio de justicia. No te estamos sancionando, pero lo que queremos es que tú indemnices, que tú repares el daño que has causado, ¿no? Y ahí empieza a surgir, a nacer la responsabilidad de naturaleza objetiva, ¿no? En la revolución industrial, ¿no? Y el día de hoy se habla ya no tanto de responsabilidad civil, porque responsabilidad civil, una vez más, hace referencia o pone la carga, el peso de la definición en la persona que causa el daño, en que tiene que responder. Y ya se habla de un derecho de daños, porque lo que hay que hacer no solamente es ver que alguien responda, sino principalmente y fundamentalmente que exista una indemnización o una reparación del daño, ¿no? Entonces, estos son los cambios modernos, por eso es que ustedes van a ver seminarios o materias ya en grado de maestría que no se denominan responsabilidad civil, sino derecho de daños, porque esa es la tendencia moderna. El peso, la mirada se encuentra puesta no tanto ya en la persona que causa el daño y su culpa, sino en el daño que se ha provocado, que es lo que soporta, lo que sufre la víctima de ese daño. La más grande división posiblemente que existe en materia de responsabilidad civil de derecho de daños es la responsabilidad contractual por una parte y la responsabilidad extracontractual
por otra parte. En la responsabilidad de naturaleza contractual, tenemos que existe el incumplimiento de una obligación previamente establecida. Hemos llevado ya las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? Hemos conocido de memoria, lo hemos repasado mucho ya el 294, que nos dice que las obligaciones surgen o nacen de aquellos actos o hechos que conforme al ordenamiento jurídico son idóneas para producirlas. Actos y hechos, ¿verdad? Dentro de los actos jurídicos hemos visto que la fuente por excelencia de las obligaciones, la más abundante, la que más persiste, cuyas normas se irradian, ¿verdad? Se aplican a todos los demás actos y hechos de todas las materias, inclusive, son las de los contratos, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad contractual tiene que ver con el incumplimiento de una obligación previamente establecida en un contrato, en un documento que nace del acuerdo de las partes, ¿no? Y una vez más ahí miren en el 339, que es la piedra angular de la responsabilidad civil contractual, el principio de exactitud, ¿no? Por eso es que si ustedes tienen los conceptos claros desde el principio, luego lo demás es aplicación. Los dos principios que gobiernan el cumplimiento, identidad o exactitud y indivisibilidad o integridad, ¿verdad? Entonces, esos dos principios, miren, siguen aquí en el 339. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño. Si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por una causa que no le es imputable, ¿no? Ahí está la piedra angular de la responsabilidad civil contractual. El cumplimiento tiene que ser exacto. Y la consecuencia jurídica de incumplir este deber de exactitud, este principio de exactitud, es el resarcimiento del daño, ¿no? Existe también una manera de liberarse de ese resarcimiento del daño y es demostrando que existe imposibilidad sobreviniente. Vamos a hablar más adelante, cuando hablemos ya de la extinción de las obligaciones, acerca de la imposibilidad sobreviniente. Pero en este momento, en este tiempo, lo que estamos viendo es derecho de daños, responsabilidad civil. Y estamos bien avanzados, ya parece que no, pero sí. Hemos visto ya conceptos, clases, hemos visto fuentes. Solo nos queda para la última parte, circulación de las obligaciones, cesión de créditos de la parte activa de la obligación y cesión de o transmisión de obligaciones, cesión de la parte pasiva de la deuda, digamos, ¿no? Y por último, la extinción, unas clases más y luego ya no nos veremos, ¿no? Pero miren, en esta parte estamos en responsabilidad contractual, ¿ya? La responsabilidad contractual, el 339, no se olviden, cuando ustedes quieren invocar algún daño resultante del incumplimiento de un contrato o de la demora del cumplimiento de un contrato, se apoyan en el 339 y en los artículos siguientes. Y cuando no existe un contrato y simplemente existe un quebrantamiento, un incumplimiento general de alguna obligación, entonces el 984, el deber de no dañar, ¿no? Quien con un hecho culposo, doloso, causa a otro un daño injusto queda obligado al resarcimiento, ¿no? Piedra fundamental de la responsabilidad civil contractual, el 339 y el 984 de la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Ahora, hay diferencias en las posiciones de los autores, ¿no? Algunos dicen, efectivamente, existe esta división, ¿no? La división de responsabilidad civil, contractual y extracontractual es la más importante, ¿no? Así como en los bienes existen bienes muebles, bienes inmuebles, que es la suma divisio, en materia de responsabilidad civil también existe una suma divisio y sería esta, ¿verdad? Relación contractual o responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, ¿no? La diferencia, en una existe una relación preconstituida, existe un contrato entre las partes y ahí se produce un daño por el incumplimiento o por la demora en el cumplimiento. En cambio, en la otra no existe una relación preconstituida, nace un vínculo nuevo, se está creando un vínculo nuevo cuando alguien daña a otra persona, ¿no? Hay otros autores que se inclinan por hablar acerca de la responsabilidad unitaria. Solamente la ley
es la que establece que una persona es responsable, ¿no? Entonces no hay diferencia entre contractual y extracontractual. Todo nace a partir del quebrantamiento del principio general de no dañar. No tenemos que hacer una división, porque al final quien incumple un contrato o quien se tarda está incurriendo en infracción de este principio de no dañar. Y quien provoca un accidente de tránsito, por ejemplo, quien realiza un choque o es responsable de un choque, también está infringiendo el principio de no dañar, ¿no? Y hay otros eclécticos intermedios, ¿no? Que dicen que hay un sistema único. Eso implica que todo nace del no dañar, esa es la base de todo, de toda responsabilidad civil, de todo daño, es no dañar. Cuando se infringe eso, se activa este sistema único de responsabilidad civil, pero reconocen que existen diferencias en el detalle, ¿no? Y vamos a ver ahora esas diferencias reales de detalle entre lo contractual y lo extracontractual, ¿no? En primer lugar, la extensión del resarcimiento, ¿no? En el caso de la responsabilidad contractual, solamente se puede o se debe resarcir el daño previsto inmediato y directo, ¿no? Miren el 345 y el 346 del Código Civil. En cambio, en materia extracontractual, el daño directo, pero ya no existe esta limitación de previsto e inmediato. ¿Eso qué significa? Que también se podría resarcir o reclamar el resarcimiento del daño imprevisible y del daño que no sea necesariamente inmediato. Son cuestiones para reflexionar. Y muchas veces estas cuestiones aterrizan en la práctica en otros sistemas que tienen desarrollada esta parte. En Bolivia, como les he dicho, mi impresión es que el sistema civil se ha debilitado muchísimo y que esa ejecución, esa parte de sanción, esa parte del hacer el derecho está débil. Y por eso es que el derecho penal florece muchísimo, ¿no? Pero miren que hay unas diferencias que pueden ser prácticamente importantes, ¿no? Esto donde en tribunales, pues que realmente estén ejercitados en la calificación de daños, ¿no? En Estados Unidos, ¿por qué los gringos demandan tanto? Porque no tienen acción penal. Como no tienen acción penal privada, lo único que les queda es intentar resarcimientos civiles. Y como existe tanto ejercicio, ahí es donde el derecho se va desarrollando. En cambio, en nuestros sistemas, lamentablemente, ¿qué hacemos? Hacemos procesos penales en lugar de hacer juicios civiles y muy pocas veces llegamos a estos extremos, ¿no? En la prescripción también hay una diferencia. En la responsabilidad contractual es 5 años y en la extracontractual son 3 años, ¿no? Y ustedes ya saben, la prescripción liberatoria en este caso es una forma de extinción de las obligaciones con 2 presupuestos básicos. Primero, inacción del acreedor, no tiene que haber hecho nada para reclamar su crédito. Y en segundo lugar, tiene que transcurrir el plazo previsto por la ley, ¿no? Vamos a ver la prescripción con más detalle más adelante también en las formas de extinción de las obligaciones, ¿no? En el caso de la atenuación de la responsabilidad, ¿no? Para atenuar la responsabilidad, se puede mirar la situación económica o financiera del causante del daño. Miren, el 994 dice que se puede disminuir, reducir el monto, el importe, la cuantía de la indemnización atendiendo a la situación particular del que ha causado el daño. No existe una norma similar en responsabilidad contractual, pero algunos autores tal vez dicen se podría aplicar por analogía el artículo 994, ¿no? Y pedir una reducción de la indemnización. Pero eso sería como dar un paso hacia atrás, ¿verdad? Sería como ser cangrejos, porque estamos volviendo nuevamente a mirar que la responsabilidad civil se basa principalmente en la culpa y que es una sanción. Y por lo tanto, la medida de la indemnización y del resarcimiento está en función a la culpa, como dice el derecho penal, en lugar de seguir la corriente actual más moderna que mira no a la responsabilidad de la gente que ha causado el daño, sino principalmente al daño que ha sufrido la persona que está buscando una reparación o una indemnización, ¿no? Entonces, miren que ahí hay una diferencia importante y no sé, no estoy seguro si es que se puede aplicar por analogía esta norma del 994 de responsabilidad civil extracontractual a las normas sobre responsabilidad civil contractual, pero son ideas para argumentar. Por eso yo digo, derecho no es ciencia, pues no es 1 más 1, 2, ¿no ve? Derecho se mueve principalmente en las áreas grises
nuestra profesión, el talento, la habilidad que ustedes vayan a tener como abogados, se va a ver justamente en las áreas grises, ¿no? No donde la ley es clara, porque esas cosas que son claras bajo la ley generalmente no llegan al litigio. Algún profesor americano dice que en materia de derecho hay que mirar como una especie de anillo, ¿ya? Como si fuera algo así. Espérenme un ratito, voy a dibujar. Así, los profesores americanos, ¿no? Dicen, así es el derecho. Ustedes imagínense que lo rojo viene a ser el derecho, la norma jurídica. Aquí es el contenido y aquí es lo que está afuera, digamos, ¿no? Entonces, lo que queda aquí, que es muy claro en la aplicación de la ley, generalmente no va a litigio. Pero los casos que realmente van a litigio, van a controversia, son aquellos que se encuentran fuera del contorno o muy cerca a su límite. Entonces, cuando vean ustedes un caso así, ¿para qué lo pelean, digamos, ¿no? Vamos a ir a perder, vamos a gastar tiempo. Pero cuando vean algo donde existe la posibilidad de argumentar, de persuadir, de convencer, es algo que los va a llevar al litigio, ¿no? Entonces, así es en el derecho, ¿no? Miren, y por eso es que los autores dicen, ¿no? Se puede aplicar por analogía, ¿no? La verdad, la primera vez que lo vi, me pareció bien interesante, ¿no? Porque habría un paraguas bien interesante para que en juicio se pueda demostrar, ¿no? Oye, yo no tengo la capacidad económica, he incumplido efectivamente, pero no tengo la capacidad económica y no he actuado con culpa. Entonces, redúzcame la indemnización. Es algo que se puede plantear, no es algo que es irrazonable, ¿no? Y al final somos razonables y si tenemos algún argumento, podemos elaborarlo y construirlo, pues vamos a ser mejores abogados, ¿no? No se olviden que también hay una frase de Jeremy Bentham, dice, el poder del abogado se encuentra en la incertidumbre de la ley. Mientras más incierta sea la ley, menos clara, pues ahí los abogados son más poderosos, ¿no? Y ustedes, la idea es que sean pues buenos abogados, ¿no? Otra diferencia, la solidaridad, ¿no? En la contractual, la solidaridad tiene que ser expresa. Sí o sí, ¿no? No se presume solidaridad, hay que pactarla. Y hemos visto que dentro de las obligaciones complejas, con sujeto plural, había las simplemente mancomunadas y había también las solidarias, ¿verdad? Donde un acreedor puede exigir a cualquiera de los deudores que cumplan la totalidad de la prestación debida in solidum, ¿verdad? Venía de sólido, de completo, de total. Entonces el acreedor, cuando hay varios deudores solidarios, puede exigirle a cualquiera la totalidad de la prestación debida. En el caso contractual no existe solidaridad salvo que se pacte. En cambio, en responsabilidad civil extracontractual, la solidaridad viene de cajón, es automática, aunque no se la pacte. Si son 3, 4 personas que han causado un daño injusta o injusto, todas ellas son solidariamente responsables entre sí. En materia comercial también hemos visto que la solidaridad viene por mandato de la ley, su fuente es la ley. Y en el caso extracontractual también la fuente de la solidaridad es la ley, ¿no? Y ustedes ya conocen perfectamente esa clase de obligación, la hemos visto bastante, hemos dicho también que era una de las creaciones jurídicas o legales más perfectas, es un invento de los abogados, la solidaridad, porque naturalmente nadie viene pues soldado a otro, ¿verdad? Uno viene separado y debería ser individualmente responsable, pero aquí la ley es la que diseña, la que establece que exista solidaridad, ¿no? En cuanto a la mora, un tema también muy importante, en el caso de la contractual, está gobernada por el artículo 340 del Código Civil. Ustedes ya saben, se constituye en mora una situación material de la realidad de incumplimiento, adquiere relevancia jurídica cuando existe mora, constitución en mora, con un acto judicial, requerimiento judicial o también con un acto extrajudicial por el cual el acreedor reclame el cumplimiento de la obligación, ¿no? Y en la extracontractual ustedes pueden mirar el 341, el numeral 2, la mora más bien se produce de forma automática, sin necesidad de intimación, de requerimiento, ¿no? Entonces hay diferencias importantes, ¿no? Y aquí hay una pregunta que se hace la doctrina, ¿no? ¿Podrá existir o será legalmente posible reclamar al mismo tiempo responsabilidad civil contractual y extracontractual? Es una de las preguntas, de las cuestionantes que se hace la doctrina moderna en materia de responsabilidad civil. Y la respuesta es, depende.
¿no? No existe una norma que diga que sí o que no. Habría que demostrar los presupuestos en cada caso, porque es contractual, porque es extracontractual. Contractual, la existencia de un deber previo, de un deber jurídico específico que permita reclamar. Y extracontractual, pues cuando no existía ningún deber contractual, ninguna obligación contractual de atender a una obligación, ¿no? La respuesta moderna es que sí. Ahora bien, todo esto para la doctrina cristiana, que también es muy importante en nuestros países, tiene un origen, ¿ya? Solamente hay dos leyes en la Biblia. Si ustedes revisan la Biblia, y Jesucristo la resumió cuando estaba en la tierra, nos dijo la ley y los profetas, o sea, todo lo que existió antes, lo que Dios habló con Moisés, todos los profetas que existieron, toda esa ley y todo lo demás se resume en dos grandes leyes, en dos grandes mandamientos, ¿no? Uno, amen a Dios. Y dos, amen a su prójimo. Y esto traduce el no dañar y el no dañar al otro. El neminem ladera es no dañar. O sea, si nosotros amamos a Dios, vamos a ser justos en todo lo que hagamos. Y después, derivado de eso, vamos a ser justos con nuestro prójimo, ¿verdad? No le vamos a hacer daño al otro. Alterum non ladere. Y todo esto no es nada más que no dañar. Ahí está, digamos, la piedra angular. Ahí está la base de la responsabilidad civil para la doctrina cristiana. Si uno es ateo y no cree, digamos, en esta doctrina cristiana, de todas maneras el no dañar vale. Ya no con un asiento en la divinidad, sino con un asiento en la moral. Porque tiene que existir un sistema de valores para los hombres. No es que podemos vivir sin moral. Si todo fuera válido, si todo fuera permitido, estaríamos en un caos. Por eso es que existe un sistema de valores. Y hay ética y hay también moral, ¿no? Y todo esto de la responsabilidad civil tiene su base, su fundamento, su piedra angular en el no dañar. Cuando hay algún daño, ese daño es injusto, nace una obligación de reparar o de indemnizar ese daño. Para cerrar ya nuestra clase del día de hoy, que les he dicho solamente un sobrevuelo, estamos aproximándonos a la responsabilidad civil al no dañar. Los presupuestos esenciales, que varían más o menos de un autor a otro, pero que en general son uniformes, no solo a nivel de Bolivia, sino a nivel global incluso. Primero, acción u omisión antijurídica. El primer elemento, presupuesto para responsabilidad civil, contractual, extracontractual, acción u omisión antijurídica. Evento dañoso, que exista algo que vaya en contra de lo jurídico. ¿Y qué es lo jurídico? Es lo moral hecho ley. Es un valor positivado. ¿Y cuál es el principio aquí que se ha positivado? No dañar. Cumplí con lo que te has obligado, no te tardes en hacerlo, en la responsabilidad civil contractual. Y en el 984, en lo extracontractual, si causas un daño injusto, tienes que reparar, no dañes. Ahí está lo antijurídico, lo contrario a lo legal. El contrato vale entre partes, tiene fuerza de ley. Si lo incumples o te demoras, tienes que resarcir. Y aunque no tengas un contrato, no dañes, porque si dañas, tienes que responder, tienes que resarcir el daño. Segundo elemento, presupuesto esencial de la responsabilidad civil. Daño resarcible. No todos los daños son resarcibles. Hay daños muy fuertes que uno sufre, pero no son resarcibles. Especialmente temas sentimentales, ¿verdad? Por lo menos en nuestro país no tenemos resarcimiento por esas cuestiones, pero uno sufre y no es resarcible. No se puede resarcir los daños que causan los enamorados o las enamoradas, ¿no?
No se puede. Por eso tiene que ser resarcible. Y vamos a ver cuáles son los requisitos para que un daño sea resarcible, ¿ya? No cualquier daño es resarcible. Si uno está manejando su auto, por ejemplo, y se choca por imprudencia propia, por exceso de velocidad, por estar bajo influencia del alcohol, ni a quién pues le vaya a pedir un daño, ¿no? Al amigo que le ha invitado, no sé, no se puede, ¿no? Uno mismo es responsable de ese acto, ¿no? Daño resarcible, ¿no? Relación de causalidad entre la acción o omisión antijurídica y el daño resarcible. Entonces tiene que existir un vínculo, una causa idónea entre esta acción y este daño. Tiene que existir una relación de causalidad, ¿ya? Y vamos a ver aquí cuándo se rompe esa relación de causalidad, porque se la puede romper también. Y por último, el factor de atribución, que ya hemos venido anticipando, que puede ser subjetivo, culpo dolo u objetivo, ¿verdad? Estos 4 elementos, estos 4 presupuestos son indispensables para demostrar que existe responsabilidad civil, que existe ese crédito a esa indemnización, a esa reparación económica por los daños provocados. Y al revés, si ustedes son abogados defensores, tienen que hacer fallar estos presupuestos. ¿Concurren o no concurren? Ahora bien, para que no nos quedemos solo en lo teórico, les voy a dar los lineamientos para el trabajo práctico. Antes, ¿alguien tiene alguna consulta? Doctor, buenos días. Jefferson, buen día. Sí, doctor, tengo una duda. ¿Es verdad que la responsabilidad civil se hace con la Contraloría del Estado? La responsabilidad civil de los funcionarios públicos puede activarse a través eventualmente de un dictamen de la Contraloría, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad por el ejercicio de la función pública, tenemos una clasificación de responsabilidades, ¿verdad? Tenemos la responsabilidad administrativa, la responsabilidad ejecutiva, la responsabilidad civil y la responsabilidad de naturaleza penal. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad civil de un funcionario público, la Contraloría también tiene que identificar, precisar que hubo una acción antijurídica, que existió un daño para el Estado, que hay una relación de causalidad y por último que existe un factor de atribución. Estos elementos de la responsabilidad civil, estos presupuestos de la responsabilidad civil que ustedes tienen en su pantalla son generales. Siempre que se habla de responsabilidad civil, en materia penal, en materia administrativa, en cualquier materia donde ustedes escuchen daños, daño al Estado, daño a lo que ustedes quieran, tienen que existir estos presupuestos con matices. Los autores a veces hablan de alguna cosa diferente, pero en general son estos los elementos que reconoce la doctrina uniformemente, los autos supremos uniformemente, que deben concurrir para que exista responsabilidad civil. En el caso de los funcionarios públicos, existen unidades de auditoría, que son las que primero generan determinados informes y después esos informes generados por auditoría interna van a la Contraloría General. La Contraloría General emite un dictamen donde dice si efectivamente hay daño, no hay daño, inicia acción civil, inicia proceso coactivo civil, etcétera, ¿ya? Pero sí, es lo mismo, Jefferson. Está bien, doctor, muchas gracias. A ti, Jefferson. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Tienen que acostumbrarse a preguntar. Es más fácil responder que preguntar, por si acaso. Ya, ahora sí, veremos el trabajo práctico. Primero, la mayor parte de los grupos ya han elegido su caso. Por favor, revisen y no elijan el mismo caso. Si es que alguien elige un caso que ya está anotado antes, por favor, ejerzan el derecho de oposición. Aquel grupo que se ve afectado, póngale ahí, ya pusimos, no puedes, ¿ya? Para que no tengamos a 2 grupos trabajando en el mismo caso. Lo primero.
Y después apliquemos el método del derecho. Yo solo necesito una presentación de PowerPoint. No necesito más que eso. ¿Qué me interesa? Que ustedes describan los hechos, que cuenten una historia. Puede ser con gráficos, como lo hizo el otro día Cristian Checa, que nos mostró solamente unas imágenes y ahí nos contó el caso. Eso es suficiente. Después que analicen el caso a la luz del derecho, eso significa que ustedes apliquen las normas de derecho boliviano a ese caso, a esos hechos que han descrito, no copiando, porque yo veo hasta ahora muchos memoriales donde los abogados copian los artículos, así, fundamento de derecho y copy-paste de los artículos. El derecho hay que analizarlo, hay que explicarlo. Si ustedes quieren persuadir a alguien, no basta que le copien el artículo, ¿no? Tienen que explicarlo, tienen que decir en el presente caso, el supuesto de hecho establecido en este artículo se configura plenamente. ¿Por qué? Existe un daño injusto, existe una acción u omisión, existe culpa, existe dolo, etcétera, o existe una actividad peligrosa, esto se adecua a esto, o existe el daño causado por un animal, se aplica tal artículo. Tienen que explicar el derecho, tienen que contarlo. Y las citas se las pone cuando es imprescindible para que el lector se oriente, pero no basta con hacer así un copy-paste. Fundamento jurídico le ponen y copian los artículos que creen que se aplican, ¿no? Ese trabajo lo puede hacer cualquiera, digamos, ¿no? No es un trabajo de abogado, ¿no? Ustedes tienen que explicar, ¿ya? Y por último, su opinión o su decisión del caso. Aquí van a jugar todos a ser jueces. Entonces, cada grupo va a determinar si existe o no lugar al resarcimiento de daños y perjuicios, con base en legislación boliviana. Una vez más les digo, este caso está en base a legislación extranjera. No nos interesan de este caso más que los hechos. Los hechos es lo único que nos interesa para resolver este caso, ¿ya? Entonces les pido simplemente que estas tres partes, que son el método general de derecho, puedan realizarlo o traducirlo en una presentación de PowerPoint, ¿ya? Y nada más, creo que es eso por el día de hoy, queridos universitarios. Con esto terminamos ya nuestra sesión del día de hoy. Ha sido bastante larga, deben estar cansados. Vamos a dejar de compartir pantalla y de grabar. Muy bien. Recording stopped. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre lo que hemos visto el día de hoy o sobre el trabajo que vamos a realizar? Parece que no. Muy bien. Les agradezco entonces su atención y Dios mediante nos vemos el próximo jueves.